Bien, hoy vamos a dedicarnos al tema del rosacrucismo. El movimiento Rosacruz en su relación con la masonería, como preparación a lo que iba a ser a posteriori la masonería. Vamos a dedicar 2 capítulos. Este primero vamos a ir a los orígenes de las doctrinas Rosacruz y vamos a buscarlas en el hermetismo que penetró desde Oriente en Europa a partir de finales del siglo XV, después de la caída de Constantinopla. Y le vamos a llamar a este primer capítulo del hermetismo al rosacrucismo. El segundo capítulo, la semana que viene, trataremos del periplo que se produce en el pensamiento del rosacrucismo y que va a desembocar finalmente en ese fenómeno que es la masonería especulativa. Bien. El rosacrucismo es un movimiento esotérico muy complejo, sin duda, con muchos rebrotes desde el siglo XVII incluso hasta nuestros días. El rosacrucismo se ha asignado a sí mismo, como lo hace también la masonería, una antigüedad legendaria, remontando su nacimiento a una sabiduría esotérica del antiguo Egipto, aquel antiguo Egipto de Akenatón, es decir, hablamos del siglo XIV a.C. Afirman sin rubor muchos rosacrucistas, incluso hoy en día, que los primeros de ellos se reunían en las cámaras secretas de la Gran Pirámide para iniciarse en los misterios, en esa famosa y pretendida tradición secreta que siempre está presente en estas sectas como su tesoro, ¿no? Existe una continuidad innegable, eso sí, entre las ideas gnósticas y herméticas que afloraron en los primeros siglos cristianos, de forma muy especial en Alejandría, y lo que va a ser, a partir del siglo XVI y principios del XVII más bien, el movimiento Rosacruz. Estas ideas herméticas, ¿no?, que vienen de Oriente, de Alejandría, este totum revolutum de alquimia, de magia, de astrología, de cábala, de hermetismo, han pervivido en nuestro tiempo por medio de estos movimientos esotéricos como el rosacrucismo, que expuso los mismos principios en sus manifiestos, que tocaremos sobre todo la semana que viene, los manifiestos que publicaron a partir de principios del siglo XVII. Fue desde el Renacimiento, y hoy vamos a eso, y de forma muy especial desde la caída de Constantinopla, cuando se produjo una inmigración de cristianos que llegaban de Oriente y que trajo una contaminación de ideas gnósticas y herméticas a Occidente, al Occidente católico. Las líneas de penetración son varias. El gnosticismo cristiano, de hecho, ya estaba presente en la Edad Media con los cátaros y los albigenses, ¿no? La España ocupada por los musulmanes va a ser también un importante coladero de textos e ideas alquímicas o cabalísticas. Y como decíamos, la llegada del hermetismo, esta doctrina de Hermes Trimegisto, ¿no?, esta doctrina arcana oculta, viene principalmente con aquellos que huían de Constantinopla, que había caído en manos de los musulmanes. No damos aquí, evidentemente, cabida, como ya hemos tocado en otra conferencia, a la muy extendida mistificación de los templarios como portadores de doctrinas herméticas, porque no estamos con esa teoría, no la creemos. Ahí tenemos una conferencia, como sabéis, dedicada al tema templarios y masonería, al que podéis acudir y que os dejo en la descripción para que sepáis la posición escéptica que tenemos sobre esa incidencia de los templarios en la transmisión de ideas esotéricas. En el Renacimiento, este pensamiento se difundió por ese faro que iba a ser la Academia Neoplatónica de Florencia, fundada por Lorenzo de Médicis y dirigida por Marsilio Ficino. Esta escuela, que podía ser denominada platónica itálica, debió su primer impulso a un griego que había llegado
a Italia, Jorge Gemisto, que se dio a sí mismo el nombre de Pletón, como un nuevo Platón. En realidad lo que enseñaba no era propiamente la doctrina estricta de Platón, sino esta amalgamada con las teorías alejandrinas y, por lo tanto, lo que enseñaba era el neoplatonismo. Ataca con saña a Aristóteles, reemplaza la religión cristiana por el misticismo alejandrino, neoplatónico, y esto va a tener sus consecuencias, evidentemente. La campaña emprendida contra Aristóteles y a favor de Platón, o más bien del neoplatonismo, como decíamos, fue continuada con más moderación por el famoso cardenal Besarión, otro griego acogido en Roma, que había sido patriarca de Constantinopla. La influencia de estos griegos en Cosme de Médicis llevará al nacimiento de la Academia Neoplatónica. Será este lugar precisamente el crisol de pensamiento, de este pensamiento neoplatónico y panteísta que va a comenzar a invadir Europa, ¿no? Y que se pretende además conjugar con el cristianismo, y este es el grave error de terribles consecuencias. La recepción de las ideas herméticas tendrá su colofón con la traducción al latín que hace Marsilio Ficino precisamente del libro principal del hermetismo, ¿no? De un libro atribuido a Hermes Trimegisto, sacerdote egipcio contemporáneo de Moisés, pretendidamente, aunque a posteriori se demostraría que son un conjunto de textos posteriores, ¿no? Este texto se llama Corpus Hermeticum. Los tomaban como parte de toda aquella tradición esotérica y sapiencial primigenia que los gnósticos pretendían ostentar y haberse traspasado de forma secreta, ¿no? Ahí estaba contenido todo eso. El Corpus Hermeticum era un conjunto extraño de libros, de varios libros de esoterismo, de magia, de alquimia, de astrología, como el Poimandres o el Asclepio, ¿no? El autor es este Hermes 3 veces grande, Trimegisto, ¿no? Que es la adaptación, podríamos decir, del gran dios Tot egipcio, o más bien, más plausiblemente, según otros, de un sacerdote del dios, de este dios con cabeza de ibis, así se le representa, que era el guardián del conocimiento oculto de los dioses, ¿no? Como Hermes lo era, el transmisor del conocimiento, del mensaje de los dioses griegos, ¿no? De ahí esta transmisión de conocimiento oculto a los hombres. Para ellos, esta gnosis, este conocimiento oculto, superaba no solo a Aristóteles y a Platón, sino que incluso superaba al Mesías. Así lo afirmaba un personaje tan sorprendente como Giordano Bruno. Pico de la Mirándola, que es uno de los personajes importantes de esta academia neoplatónica, habla ya a finales del siglo XV de que la cábala judía va a ser la clave para comprender el Nuevo Testamento. Esto Pico, que era cristiano, ¿no? Y aunque aquí no vamos a entrar hoy, ya dedicaremos algunas charlas al tema de la cábala, hay que ver en esta pretendida corriente mística del judaísmo talmúdico, un verdadero gnosticismo judío, que eso es la cábala, un verdadero gnosticismo judío, y que es panteísta y que recurre a la magia y a la numerología aplicada a las letras hebreas de la Biblia para buscarle significados ocultos a las Sagradas Escrituras. Bien, la lengua hebrea era considerada como una vía prodigiosa para acceder al conocimiento de la gnosis. Era la lengua, el idioma que había usado Dios y por lo tanto sus letras contenían mensajes secretos, ¿no? Pico va a dar paso a continuación a una cábala cristiana también. El libro que muestra estos conceptos en un lenguaje, ya casi podríamos decir, y estamos a finales del siglo XV, pero un lenguaje perfectamente masónico, se llama Discurso sobre la dignidad del hombre. Fijaos, ¿no? Estas ideas que empiezan a surgir, ¿no? Esto de la dignidad del hombre, que va a estar muy presente también en los presupuestos masónicos. La filosofía hermética va a tener una serie de características que son las que van a llegar al movimiento Rosacruz y de ahí van a llegar a la masonería también y a otras sociedades secretas. Por ejemplo, y aquí podemos estipular 5 puntos que nos definen un poco este hermetismo. Primero, correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Eso que dice la tabla Esmeralda, otra
otra obra pretendidamente de Hermes Trismegisto, ¿no? Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, entendiendo el macrocosmos como el universo y el microcosmos como el hombre, que están interconectados. Es una concepción astrológica que va a llevar a la pretendida influencia de los astros en el hombre y a la configuración de la teoría del Adam Kadmon muy presente en la Cábala. Segundo, el panteísmo. Esto es muy importante. Todo es Dios. Todo es Dios. Dios y la naturaleza son lo mismo. Dios, el hombre, el mundo tienen la misma sustancia. Este error panteísta, ¿no?, que se va a difundir, ¿no?, y que va a llegar hasta nuestros días, ¿no? Incluso hoy se puede decir que la teología cristiana, sobre todo la Nouvelle Théologie, estuvo muy contaminada de ideas panteístas. Bien, tercero, la emanación del uno de todo lo creado. Del uno emana todo lo creado, empezando por unas entidades intermedias que los cabalistas llaman las sefirot, que descienden en perfección y acaban dando lugar a la creación material por medio de un demiurgo, y a veces se identifica ese demiurgo como el Yahvé del pueblo de Israel. Cuidado, fijaos, como un Dios que crea la materia y que encierra el alma en esa materia, ¿no? Bien. Cuarto, la alquimia. No solo en el orden material, la alquimia de la transmutación de los elementos, de los metales, el elixir de la vida, todo eso, sino también la alquimia espiritual, en el sentido de una alquimia que transforma al hombre, como esa piedra bruta de los masones que se convierte en piedra tallada. Bien, se ha de producir esa transmutación del hombre, esa alquimia. Y quinto, los nombres de Dios, idea muy también de la Cábala, ¿no? El conocimiento del nombre de Dios, su hallazgo, y su uso mágico. Esto está muy presente en la Cábala y va a estar muy presente en la masonería también. Bien, estas son las características del hermetismo. Pico de la Mirandola va a potenciar el concepto también de gran arquitecto del universo, esta visión deísta. Se dio a la tarea de demostrar que las grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, eran perfectamente compatibles. Fijaos, cómo empiezan a surgir todas estas ideas que después van a venir como una cascada con el rosacrucismo, con la masonería. Todos estos autores, Pico de la Mirandola, Marsilio Ficino, Giordano Bruno, creyeron encontrar en Hermes Trismegisto un profeta anterior y más grande que el mismo Jesucristo, afirman ellos. Gracias al hermetismo se alcanzaría como una síntesis perfecta entre el cristianismo y la sabiduría pagana, que es lo que siempre había pretendido también el neoplatonismo. Era la fusión de la sabiduría egipcia con la sabiduría griega, asimilando así la idea de que ambas y de que toda sabiduría tenían un mismo origen, una sabiduría primigenia, perenne, oculta, la siempre tan mistificada sabiduría secreta que pretenden poseer las sociedades secretas de siempre. Las pretensiones herméticas de remitirse a épocas pretéritas, decíamos antes, a tiempos de Akenatón o de Moisés, se vinieron abajo en el siglo XVII gracias a los estudios de Isaac Casaubon, que en el análisis pormenorizado de los textos del Corpus Hermeticum los dató de época cristiana. Casaubon demostró que el griego utilizado en los textos del Corpus era posterior al egipcio tolemaico y por lo tanto era una mezcla de ideas griegas, judías y de esoterismo egipcio. Desde entonces, no obstante, los más defensores devotos del hermetismo siguen defendiendo la existencia de una verdadera filosofía hermética antiquísima, distinta de cualquier otra influencia filosófica griega o egipcia. De hecho, en el siglo XX muchas sociedades secretas han considerado herederas de esa sabiduría, como la Golden Dawn o la Hermandad Hermética. Otros quizá aterrizan más, ¿no?, y aceptan esta amalgama posterior de siglos cristianos a la que los descubrimientos de Nag Hammadi en 1945 dieron cierto aliento con la teoría de que podían existir textos o tradiciones, fruto quizá de alguna sociedad hermética anterior, secreta, pero que fueron recogidos tardíamente
en época cristiana en este corpus hermeticum. Otros representantes de esta visión esotérica y cabalística de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI son Johannes Trithemius, Cornelio Agripa y Johannes Reuchlin. Luego, a fines del siglo XVI y a comienzos del XVII, en Inglaterra, florecerán también estas ideas, con John Dee, ese cabalista cristiano del que hablaremos la próxima semana, mago, matemático de la reina Isabel de Inglaterra. Pero vamos ahora con Reuchlin, que es muy importante. Es el puente que llevará la cábala y el hermetismo a Alemania, lo cual es fundamental para entender cómo llegó a ser incluida a posteriori toda esta doctrina en los manifiestos rosacruces de la segunda década del siglo XVII. En su primer viaje a Italia, en 1482, Reuchlin conoce a Lorenzo de Médicis y a algunos de los miembros de la Academia, como Marsilio Ficino. En 1490, Reuchlin vuelve a Italia para profundizar en el griego junto a aquellos sabios que han ido llegando de Grecia, ¿no?, tras la invasión otomana de Constantinopla, y ese mismo año conoce a Pico de la Mirándola, que le introduce en los misterios de la cábala. Bien, entonces Reuchlin se convierte en uno de los eslabones de la cadena de transmisión de la tradición hermética, y en un sintetizador de toda esta doctrina del pitagorismo, de la cábala hebrea, convirtiéndose en el máximo representante de la cábala hermético-cristiana en Alemania. Esta amalgama de ideas va a formar parte de la tradición masónica gracias a posteriori de la publicación de obras rosacruces en Inglaterra, ¿no?, que llevará a cabo Robert Flood, Thomas Bauham, Elias Ashmole, Robert Moray, ¿no?, Isaac Newton, de los que ya hablamos cuando hablamos de la Royal Society. Moray y Ashmole tenían copias de los documentos rosacruces en sus bibliotecas, por lo tanto, vemos ese periplo, ¿no?, ese periplo del hermetismo, el rosacrucismo, la Royal Society, la masonería que estamos explicando durante estas últimas conferencias. Reuchlin realiza una labor de síntesis en una obra muy importante de verbo mirífico, proceso que culmina años después con la publicación de otra obra de arte cabalística escrita en latín con muchas anotaciones en hebreo. A Reuchlin le debemos también la publicación, de hecho, en 1506, de la primera gramática sistemática hebrea escrita por un cristiano, el De Rudimentis Hebraicis. Tal es la importancia que le estaban dando a la lengua hebrea, que es la lengua de los cabalistas, considerada arcana y con significados ocultos y mágicos. De ahí la importancia que le dan. Frances Yates, gran autora, aquí tengo ese gran libro suyo, El Iluminismo Rosacruz. Si hay que recurrir a alguien que sabe sobre este tema del rosacrucismo, hay que ir a Frances Yates y sus obras, una autora pues importantísima. Frances Yates, en su estudio La filosofía oculta en la época isabelina, dedica un capítulo a Reuchlin, y sobre De Verbo Mirífico, su obra, dice estas palabras: elogia la cábala por ser una ciencia divina que los judíos han recibido por medio de la tradición y el idioma hebreo en que Dios se dirige a los ángeles y en el que se expresa el verdadero nombre o nombres de Dios y de los ángeles. Reuchlin cita las conclusiones cabalísticas de Pico, repite los nombres de los sefirot en hebreo y se muestra muy interesado en los nombres de los ángeles en esa lengua, así como en la manera de invocarlos, ¿no? Esa utilización mágica de los nombres de Dios, de los ángeles, ¿no?, en definitiva de las palabras hebreas de la Biblia. Ya vemos cómo se está sacando aquí de la Biblia unas conclusiones mágicas totalmente contrarias al espíritu de lo que es la revelación verdadera, ¿no? Reuchlin, en su obra de Verbo Mirífico, demuestra un fuerte interés en la capacidad de obrar prodigios con la lengua hebrea, como así lo manifiesta la cábala. Bien, para sustituir la escolástica se necesitaba, por lo tanto, pues otra filosofía, y se encontró, como vemos, en el neoplatonismo, cuyo núcleo era también la magia. Pero este tipo de magia era temido por muchos, no es extraño, temido como algo posiblemente diabólico, como suele serlo, aunque
Para ellos la magia cabalística, decían, no daba lugar a temores porque se ocupaba más bien de las fuerzas divinas, de los ángeles, de los nombres de Dios, pero magia era. Y la magia nunca sabemos dónde nos lleva. Pico, en sus conclusiones mágicas, ya había subrayado que la magia siempre tiene que estar asociada con la cábala para ser poderosa y para evitar los peligros que ciertamente existen, ¿no? Pero bien, se disponía a sufrir esos peligros. Reuchlin reunió en su biblioteca un copioso número de las principales obras de la cábala medieval e incluso realizó un tercer viaje a Italia en 1498 para comprar más manuscritos hebreos, griegos, en los que encontrar claves secretas, ¿no?, para ese conocimiento oculto. Así ya podemos comprender que estos escritos de Pico de la Mirandola, de Reuchlin, de Cornelio Agripa, de Tritemius, son la cuna, fijaos, de lo que van a ser después los manifiestos rosacruces, a los que vamos a dedicar el próximo capítulo y que empezaron a aparecer a partir de 1614 en Alemania. Otro personaje importante y al que no hay que dejarse, que es fundamental también en esta génesis de este pensamiento, es Commenio, un personaje hoy muy estimado en Europa, ¿no? Se le tiene por un adalid de la nueva educación, ¿no?, y de la unión de Europa. Bien, muy utilizado también por la masonería. Commenio era natural de Moravia, en la antigua, lo que es actualmente la República Checa, ¿no? Bien, se le ha llamado el maestro de Europa. Después de la Guerra de los 30 años, o durante la Guerra de los 30 años, mejor, huyó a Inglaterra, irradiando allí el mensaje Rosacruz. El rosacrucismo había recuperado toda la tradición de Joaquín de Fiore y la pretendida llegada de la edad del Espíritu Santo, ¿no?, en la que un colegio de sabios finalmente conduciría a la humanidad hasta su perfección verdadera. Este era el objetivo del rosacrucismo, como veremos en el próximo capítulo, y la misma idea se hallaba presente ya en Commenio. La enorme influencia de la obra de Commenio en la aparición de la masonería moderna es indudable, una verdadera iglesia compuesta por todos los pueblos y por todas las lenguas. Esta era su pretensión. Esta iba a ser la pretensión del rosacrucismo y de la masonería.